churches in and around Bogota, buscando también orar para plantar iglesias alrededor de Bogotá, but then also with a school teaching Christian values and the Bible. pero también buscando tener una escuela que enseñe valores cristianos a los niños durante la semana. And yet I also know firsthand También sé de primera mano that this church has a huge heart for vulnerable children. que esta iglesia tiene un gran corazón para el cuidado de los vulnerables. And so this morning, as we celebrate all that the Lord is doing, Así que esta mañana, mientras celebramos todo lo que el Señor está haciendo, I think it's important for us to look at the gospel. creo que es importante para nosotros mirar hacia el Evangelio, For our justification, acerca de nuestra justificación, which Paul tells us is our adoption. que nos llama o que resulta también en nuestra adopción. And so before we can even understand what the Lord has called us to do, Así que antes de que podamos entender lo que el Señor nos llama a hacer, we must understand who we are in Christ in light of the gospel. debemos entender quiénes somos en Cristo a la luz del Evangelio. And so if you have a Bible, we're going to be in the book of Galatians, Así que si usted tiene una Biblia, quiero invitarle a que vayamos a la carta a los Gálatas, chapter 3, capítulo 3, beginning in verse 23, empezando en el versículo 23, and we're going to go to Galatians chapter 4, y vamos a ir hasta Gálatas capítulo 4, verse 7. versículo 7. But before we read this, Pero antes de leer esto, I want to tell you what Sinclair Ferguson quiero citar algo que dijo Sinclair Ferguson, says about the idea of spiritual adoption. hablando acerca de la idea de la adopción espiritual. He says this: Él dijo esto: the notion that we are children of God, la noción de que somos hijos de Dios, His own sons and daughters, sus propios hijos e hijas, it's the mainspring of Christian living. es el resorte o la base principal de la vida cristiana. Our sonship to God Nuestra afiliación con el Señor is the apex of creation es la cima de toda la creación and the goal of our redemption. y también la meta de nuestra redención. So if we want to understand who a Christian is Así que, hermanos, si queremos entender lo que es un cristiano and why being a Christian is a privilege, y por qué ser cristiano es un privilegio, then we need to appreciate divine adoption. necesitamos entender el valor de la adopción. You see, we earn the seed that was promised to Abraham Nosotros somos esa descendencia prometida a Abraham through adoption. a través de la adopción. We are his heirs, Nosotros somos sus herederos, heirs of the promise, herederos de la promesa, through our adoption papers y tenemos estos documentos de adopción that have been sealed by the life of Christ. que han sido sellados a la luz de Cristo. And beloved, this is what fuels our mission. Y hermanos, esto es lo que también nos da una misión. This is what fuels our fight for the sanctity of life. Esto es lo que nos llena en este sentido de nuestras vidas. And this is what fuels the Great Commission. Y esto es lo que también enciende nuestro deseo por la gran comisión. We go because Jesus has come. Nosotros vamos porque Jesús vino. And so let's look at what Paul tells the church at Galatia in Así que- Galatia chapter 3 verse 23. Así que miremos lo que Pablo le escribe a los Gálatas en Gálatas 3:23. I read all the passage. Ya. Vamos a ver Gálatas 3:23 hasta el 4:7. Dice: antes de venir a la fe, estábamos encerrados bajo la ley, confinados para la fe que había de ser revelada. De manera que la ley ha venido a ser nuestro guía para conducirnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe. Pero ahora que ha venido la fe, ya no estamos bajo el guía, pues todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que fueron bautizados en Cristo, de Cristo se han revestido. No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos son uno en Cristo Jesús. Y si ustedes son de Cristo, entonces son descendencia de Abraham, herederos según la promesa. Digo pues, mientras el heredero es menor de edad, en nada es diferente del siervo, aunque sea el dueño de todo, sino que está bajo guardianes y tutores hasta la edad señalada por el Padre. Así también nosotros, mientras éramos niños, estábamos sujetos a servidumbre bajo las cosas elementales del mundo. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Y porque ustedes son hijos, Dios
ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando, Abba, Padre. Por tanto, ya no eres siervo, sino hijo, y si hijo, también heredero por medio de Dios. Let's pray. Oremos. Father God, thank you for your word. Señor, te damos gracias por tu palabra. It is sharper than any double-edged sword. Es más filosa que una espada de dos filos. It is a light unto our path Es luz para nuestro camino and a lamp unto our feet. y es lámpara a nuestros pies. May your word encourage us this morning. Que tu palabra nos anime esta mañana, Señor. May your word convict us this morning. Que tu palabra nos convenza en esta mañana. And may your word commission us this morning Y que tu palabra nos comisione esta mañana. so that we may take this glorious gospel Así que podamos llevar este glorioso evangelio to our neighbors and to the world. a nuestros vecinos y a todo el mundo. And so, Lord, use these next few moments that we have. Así que, Señor, usa los momentos que vamos a tener ahora, May you increase que puedas incrementar and may we decrease. y que tú puedas aumentar y nosotros decrecer. It's in the great name of Jesus we pray. Es en el gran nombre de Jesús Amén. que oramos. Amén. Y amén. So I want us to see three things Así que, hermanos, vamos a ver tres cosas that spiritual adoption gives to the believer. que la adopción espiritual da o brinda al creyente. The first thing we see is we have acceptance by God. Lo primero es que nosotros somos aceptados por Dios. And we see again in verse 26 Y vemos esto nuevamente en el versículo 26, that in Jesus Christ we are all sons of God. que en Jesucristo todos nosotros somos hechos hijos de Dios. Now let me help you understand this acceptance. Ahora, déjeme ayudarle a entender un poco más de a qué nos referimos con esta aceptación. Through Christ we are seen as blameless. A través de Cristo nosotros nos vemos como sin mancha. This is not just a released criminal No solo es como soltar o dejar libre a un criminal, who's had good behavior and so now he's been released. que como un criminal que tuvo buen comportamiento, entonces ahora es soltado. But this is now that we have been assigned a perfect record. No es, sino que es como si a este criminal se le diera ahora un récord o un registro perfecto. We are now seen as a model citizen. Nosotros no somos vistos como ciudadanos modelos. Pastor Paul David Tripp says this. El pastor Paul Tripp dice esto. Jesus was willing to be despised, El Señor Jesús quiso ser desechado and he did it willingly, y lo hizo de manera voluntaria so that as his children, para que nosotros como hijos, you and I would live in hope and peace, nosotros pudiéramos vivir en esperanza y paz. knowing that no matter what we face, Así que sin importar lo que nosotros enfrentemos, we are perfectly and eternally loved nosotros somos perfectamente y eternamente amados and accepted by God. y aceptados por Dios. And beloved, sometimes this is hard for us to grasp. Y amados, a veces esto es difícil para nosotros de aceptar. You see, Paul tells us adoption is not by our works, but by the works of Christ. Y Pablo lo que está diciendo es que la adopción no se debe a nuestras obras, sino a la obra de Cristo. Which means we're dependent upon Christ. Lo que significa que depende de Él. And we don't like to think of ourselves as dependent. Y a nosotros no nos gusta generalmente vernos a nosotros mismos como dependientes. As a matter of fact, the spirit of this age is very self-reliant. De hecho, el mundo lo que trata de ver es como siempre independientes en lo espiritual. Think about even what you see on social media. Piense por un momento en lo que vemos incluso en las redes sociales. People are trying to put their best face forward. Las personas tratan de poner allí en las pantallas lo mejor de ellos. They don't want to be seen as weak and needy, but as strong and successful. Ellos no quieren verse como necesitados y débiles, sino como fuertes y exitosos. And even sometimes on social media, Y aún algunas veces en las redes sociales, when we are humble, cuando nosotros somos humildes, we do it almost to get comments nosotros, las personas a veces lo hacen, mostrarse humildes para tener más comentarios that will say, oh, look how humble they are. que digan, oh, mira qué humilde es. We are always seeking to prove ourselves. Siempre buscamos como la aprobación de nosotros mismos o probarnos a nosotros mismos. But the gospel says we have nothing to prove. Pero el Evangelio dice, nosotros no tenemos nada que probar. As a matter of fact, Paul says to the church at Ephesus, Es de hecho lo que Pablo le dice a la iglesia en Éfeso. but God was rich in mercy Pero Dios, que es rico en misericordia, because of the love in which he loved us, por ese gran amor con el que nos amó,
that even when we were dead, que cuando nosotros aún estábamos muertos, dead in our sin and trespass, muertos en nuestros delitos y pecados, he made us alive together with Christ. Él nos dio vida juntamente con Cristo. Oh, beloved sinner, Un pecador siendo amado. this is the good news of spiritual adoption. Hermanos, estas son pecadores que son amados, estas son las buenas noticias de la adopción. Just like an orphan child, Así como un niño huérfano, trapped and lonely, atrapado y solitario, possessing nothing to be noticed, no teniendo nada que pueda ser mostrado, it's God who initiates his love, es Dios el que inicia su amor. and he accepts us. Y Él nos ha aceptado a nosotros. He accepts you and me. Él te ha aceptado a ti, me ha aceptado a mí. And so we're no longer seen as unacceptable, Así que no debemos vernos a nosotros mismos como rechazados o como no aceptados, but now as a child of God, sino ahora debemos vernos como hijos de Dios, fully acceptable to God. completamente aceptados delante del Señor. Because of this justification through adoption, Porque esta justificación que produce adopción, we can stand unashamed before our Father. nosotros a causa de esto podemos mostrarnos delante de Dios sin tener esta vergüenza o condenación del pecado. Oh, brothers and sisters, Oh, hermanos y hermanas, our God is an adoptive daddy. el Señor es un Padre que nos ha adoptado, Who accepts us not on our own merit, que nos ha aceptado no por nuestro propio mérito, but on his. sino bajo su propio mérito. But then we see the second thing that spiritual adoption gives us, Pero vemos también la segunda cosa que nos da la adopción espiritual, and that's a new or primary identity in Christ. y es que nos da una nueva o una principal identidad en Cristo. You see, we begin to imitate God when our adoption papers are sealed. Ahora nosotros tratamos de imitar a Jesús una vez que estos documentos de adopción son sellados. We are given the Holy Spirit, Se nos ha dado el Espíritu Santo, and the Holy Spirit enables us to become more Christ-like. y el Espíritu Santo es el que nos permite a nosotros, nos da el poder para ser transformados y ser más como Jesús. 2 Corinthians 5:17, Segunda de Corintios 5, 17 if anyone is in Christ, dice: si alguno está en Cristo, he is a new creation. es una nueva criatura, The old is gone, las cosas viejas pasaron and behold, the new has come. y lo nuevo ha llegado. Our identity has been exchanged. Nuestra identidad entonces tiene que ser cambiada. No longer seen as sinners, Ya no vernos entonces como estos pecadores, but righteous as Christ is righteous. sino que podemos vernos justos con la justicia de Jesús. I have a 20-year-old son, Tengo un hijo de 21 años and when he was 5 years old, y cuando él tenía 5 años, he used to like to dress like me. él le gustaba vestirse como yo. And one time I was in the country of India, Y una vez estábamos en el país de la India and for a very little amount of money, y por una pequeña cantidad de dinero, I was able to have a new jacket yo pude comprarme una chaqueta nueva, made for me. hecha a mi medida. And so I told my wife about making this jacket, Así que le conté a mi esposa acerca de esta chaqueta que me hicieron. and my 5-year-old son says, will he get me one as well? Y mi hijo de 5 años lo primero que dijo: bueno, tienes que darme una a mí también. And for many years, whenever I would wear my jacket, Y por mucho tiempo cuando yo usaba mi chaqueta, he would proudly wear his as well. él muy orgulloso salía y se ponía la de él también. Of course, now he's 20, Ahora, bueno, él ya tiene 21 años and now I'm trying to look like him. y ahora yo soy el que trato a veces de verme como él. But the point is this: Pero el punto es esto: when we become the children of God, cuando nos convertimos en hijos de Dios, our heart begins to beat nuestro corazón empieza a latir so that we can look more and more like him. de manera que nosotros seamos más y más como él. Our identity has been exchanged. Nuestra identidad ha sido transformada. Through the power of the gospel and adoption, A través del poder de la adopción, God is changing our identity. Dios está cambiando nuestra identidad. Think about it. Bear in Abraham, or Abram, Piense en esto acerca de Abraham. because Abraham, the father of many, Porque Abraham, el padre de una multitud, Simon, who was a self-reliant, Simon, Simon, who was a self-reliant, Simon, or was dependent upon himself. ya, estaba tratando de depender de sí mismo. He was the denier of Jesus, Pedro, el que había negado a Jesús, becomes Peter,
se convirtió, Simón, el que había negado a Jesús, se convirtió en Pedro, the rock on which Christ would plant his la church. roca que vino a ser el fundamento de la iglesia. Saul, the persecutor of Christians, Saulo, el perseguidor de cristianos, becomes Paul, the greatest se evangelist. convirtió en Pablo, el gran evangelista, And beloved, you also have a new identity. y se le dio también una nueva You identidad. have a new name. Hermanos, tenemos un nuevo nombre en el Señor. And sanctification is a long and lengthy process. Y la santificación es un proceso que es largo en nuestras But vidas. ultimately, we begin to reflect Christ. Pero finalmente el propósito de la santificación es que podamos reflejar a Cristo. And so this brings us to the third thing that spiritual adoption brings us. Y esto nos lleva también a la tercera cosa que la adopción espiritual trae para nosotros. And that is belonging in the family of God. Y es que nos hace aquellos que pertenecen a la familia de Dios. Look at the beautifulness of verse 28 of chapter 3. Vea lo hermoso del versículo 28 del capítulo 23. There's not a Jew nor Greek. Dice que no hay judío ni griego, There's no slave nor free. no hay esclavo ni libre, There is no male or female. no hay hombre ni mujer, For we are all one in Christ. porque todos son hechos uno en Cristo. We have more in common with the people in this room Tenemos más en común con las personas en este lugar than our biological family members que con nuestra familia biológica who do not have Christ. que no tienen a Cristo. There is kinship within the body of Y Christ. que podemos ahora ser, somos traídos al cuerpo de Cristo. We worship together. Adoramos juntos, We live together. vivimos juntos la fe, We serve together servimos juntos, because we've been brought together through the blood of Christ. porque hemos sido traídos a ser parte de ese cuerpo de Cristo. And brothers and sisters, Hermanos y hermanas, if you don't get along with the people in this room, si usted no tiene o mira a las personas en este salón, eternity will be very long. la eternidad será mucho más larga de lo que compartimos acá. And so let's start loving one another as the family of Así God. que por eso debemos comenzar a amarnos unos a otros como parte de la familia de Dios. Through the gospel, adoption tears down walls of race and culture. A través del Evangelio, la adopción derriba todas las barreras que hay de raza o las barreras sociales. It strips away class and levels. Quita eso de los niveles y de las clases. We are a diverse family that bears the image of God. Nosotros somos una familia diversa que posee la imagen del Señor. And we see this transition from chapter 3 to chapter 4. Y nosotros vemos esta transición entre el capítulo 3 y el capítulo 4. We are not slaves, but we are sons. Nosotros ya no somos esclavos, sino que ahora somos hijos. In Galatians chapter 4, verse 1 through 3, Y en Gálatas 4, versos 1 al 3, we see this imageries of slaves. nosotros vemos como esta imagen que se usa sobre la esclavitud. We are slaves to the law. Éramos esclavos a la ley. You see, the Mosaic law was our governor Ahora, el pacto de Moisés era el que gobernaba, o esa ley. until the coming of Christ. Pero lo que hacía realmente era ser una guía para que viniéramos a Jesús. Back in the United States, Cuando pienso en los Estados Unidos, the organization I work with has a bunch of Mazda cars. cuando la organización con la que trabajo tiene muchas como tarjetas. I don't know if you had the commercial here, No sé si ustedes tienen muchos comerciales acá. but in the United States, the commercial said Mazda goes zoom, zoom. What? That Mazda goes zoom, zoom. Ya. Hablando de comerciales en Estados Unidos, de Mazda, por ejemplo, y habla sobre el ruido que hace. And so I have been driving a Mazda before Y yo había ya manejado un Mazda antes and going a little too fast. y había ido un poco rápido. And what will happen is the police will come up behind me Y lo que pasó entonces fue que la policía vino detrás mío and they will give me a little love note y me dieron una pequeña nota to tell me how much they love me. para que me decía cuánto me amaban They want me to pay a little money y que por eso tenía que pagar un poquito so de that dinero hopefully I will not go fast again. para que entonces no buscara que el carro hiciera ese sonido del comercial. otra Many vez. times big trucks Muchas veces los grandes camiones have something called a governor. tienen algo llamado el Like a governor. restriction of speed. Sí, tienen estas como limitaciones de velocidad en estas leyes. And they put that on there
Y eso lo ponen ahí detrás del carro so that people like me will not go too fast in the truck. para que la gente como yo no vaya tan rápido como el camión. This is what God did with us with the law. Esta es una idea de lo que hace la ley. The law was our governor. La ley es como esta señal que va delante de nosotros. It wasn't the way we were accepted by God, No para que nosotros seamos aceptados por Dios, but it trained us to show our need for God. sino la ley lo que busca es mostrarnos que nosotros necesitamos a Dios. Galatians 3:24. Gálatas 3:24 So then the law was our guardian until Christ came, dice de manera que la ley viene a ser nuestro guía o nuestro guardián para conducirnos a Cristo, in order that we might be justified by faith. para que nosotros entonces al ser conducidos a Él seamos justificados por la fe. And so this is the theme and the purpose of the whole book of Galatians. Y este es el tema y el propósito de toda la carta a los Gálatas. We are saved by faith alone, Nosotros somos salvados por fe solamente, in Christ alone, en Cristo solamente, and then justified through our adoption as sons. y justificados también para ser adoptados como hijos. God has redeemed us, Dios nos ha redimido and He's released us, y Él nos ha librado a nosotros. and He's given us the ability to follow the law. Y nos ha dado ahora la habilidad de poder seguir la ley o desear cumplir la ley. And so we're hopeless to save ourselves. Para no con la esperanza de salvarnos a nosotros mismos, We're hopeless to grow in our salvation. no, sino para poder venir a Cristo y que crezcamos en nuestra salvación. But yet still, God in His mercy adopts us. Pero Dios aún así, que aunque no tenemos mérito, en su misericordia nos adoptó. And so I want us to see 4 gifts of spiritual adoption. Ahora quiero que veamos también 4 regalos de la adopción espiritual. So it's not important enough just to know what adoption does, No es solamente lo que la adopción hace, but it's important to know the reality today. sino es importante también la realidad para nosotros hoy. And so the first thing we see is we have the ability to cry out to our Father. Lo primero que hace la adopción es darnos la capacidad de clamar o de venir a dirigirnos al Padre. And this is not just the ability to cry out, Es no solo la habilidad de clamar, but it's also the ability to be heard. sino también la capacidad de ser escuchados. And this word cry out, Y esta palabra clamar o In verse gritar, 6. en el verso 6 it is the word krasdon, es la palabra krasdon, or a loud crowd full of passion. o como un grito de un clamor con mucha pasión. This is the child that's been lost, Este es como el grito que hace o que puede dar un hijo o un niño cuando se pierde. crying out for their parents. Grita para que sus padres lo encuentren. Our children cry out Nuestro clamor como hijos, because they know that they will be heard. clamamos como hijos o nuestros hijos claman a nosotros porque saben que serán escuchados. I've had the opportunity to travel the world. He tenido la oportunidad de viajar por muchos lugares en el mundo And one of the first places that I went was an orphanage in China. y algunos lugares donde voy son como, o bueno, he ido a un orfanato en China. I was able to walk into a room with 1,500 babies. 1500. Wow. 1500. Y una vez estaba caminando por un lugar donde habían 1500 bebés y niños I was ready to be overwhelmed. y estaba listo como para estar ahí como abrumado. I expected the room to be loud and with lots of crying. Y estaba dispuesto a entrar a un salón, sabía que iba a haber mucho ruido y mucho llanto. Instead, the sound that was the most deafening Pero en vez de eso, el sonido era diferente. was the sound of silence. Era el sonido del silencio. 1,500 children that were not crying. 1500 niños que no estaban llorando. And what I came to learn is they had lost their voice. Y lo que aprendí es que ellos habían perdido su voz. They cried out, but no one came. Porque ellos habían estado clamando y gritando, pero nadie había atendido nunca. But beloved child of God, Pero los hijos amados de Dios, you have the ability and the privilege to cry out to God. como hijos amados de Dios, hermanos, tenemos la capacidad y la habilidad y el privilegio de ser atendidos por Dios. When life is hard or difficult, Cuando la vida es difícil o es dura, cry out to Him, clamemos al Señor. and He will listen and He will come. Y Él no solo nos escuchará, sino que nos atenderá. But that also, the second thing that spiritual adoption gives to the believer Pero la segunda cosa que la adopción espiritual otorga al creyente is access to speak to our Father. es el acceso para hablar con nuestro Padre.
and we approach his throne with prayer, nosotros nos acercamos a su trono con oración he wants us to come to him spontaneously, y podemos venir delante de Él siendo espontáneos o sinceros, without ceasing. sin tener que aparentar. What we don't understand is this. Lo que nosotros a veces no entendemos cuando nos acercamos es esto. We have access to the Creator, Tenemos acceso al Creador, to the author and the owner al autor y el dueño and the sustainer of the universe. y el sustentador del universo. And the reason we do Y la razón por la que podemos venir a Él is because he's our Abba Father. es porque Él es nuestro Abba Padre. We have access Nosotros tenemos acceso because God is our Father. porque Dios es nuestro Padre. Several years ago, Algunos años atrás I was invited to the White House in Washington, D.C. fui invitado a estar en la Casa Blanca en Washington I had the opportunity to go to the West Wing, which is where the president works. y fui invitado al ala este donde se supone que trabaja el presidente. Before coming, I had to do a background check. Pero antes de entrar ahí yo tuve que hacer como todo un chequeo posterior, un registro. I had to have an invitation, Tenía una invitación, and they had to make sure that I was safe. tenía que tener una invitación y tenían que tener la seguridad de que era seguro que yo estuviera ahí. The day came for my visit, Y el día de mi visita vino and I had to have appropriate documentation. y yo tenía la documentación I apropiada. had to go through security, Yo había atravesado la seguridad and the security was very tough. y la seguridad fue bastante pesada y larga. It makes the security at the airport look like a joke. What? It makes the security at the airport look funny. Y esa seguridad era tan difícil que la seguridad del aeropuerto parecía solo un chiste. But then the craziest thing happened. Pero después algo loco pasó. The doors opened, Las puertas se abrieron and I had access. y tuve acceso. Access to what many people would call Y acceso a lo que mucha gente llamaba one of the most important offices in the world. una de las oficinas más importantes de todo el mundo. And so I had my meeting, Así que tuve mi reunión and the meeting was over, y la reunión terminó and I left the White House. y yo dejé la Casa Blanca. And here's the thing. Y aquí está el asunto. I couldn't have turned around, Yo volteé y miré alrededor. knocked on the door, No podía volver a tocar la puerta and said, I have a couple more things to say. y no podía decir, ay, se me olvidó decir 2 cosas más. Because my access was just for a moment. Porque mi acceso fue solamente por un momento. I had to be invited, Tenía que ser invitado, I had to have the right pedigree, tenía que tener el pedigrí had to go apropiado, through security, tenía que atravesar seguridad and then I had just a moment. y después solo tenía un momentico. But beloved brother and sister, Pero hermanos y hermanas, you have access to something much, much greater. nosotros tenemos acceso a algo mucho, mucho más grande. And you don't have to prove your background. Y nosotros no tenemos que probar nuestro pedigrí o de dónde venimos. You don't have to be invited. Nosotros no tenemos que ser invitados. And it's not only for a moment. Y no es solo por un momentico. No, you have access to the most important throne room in the world. Nosotros tenemos acceso al más grande trono que existe. Because the sustainer and the author and the creator of the world, Porque es el sustentador y el creador de todo el universo y todo el mundo. he is your daddy Porque Él es nuestro padre o nuestro papito. if you are a Christ follower. Si usted es un seguidor de Jesús. But then we see the third thing that spiritual adoption gives us. Pero después vemos la tercera cosa que la adopción espiritual nos brinda. We have the abiding presence of our Father. Es la presencia constante de nuestro Padre. God is a refuge and strength, Dios es nuestro refugio y nuestra a fortaleza. very present help in times of trouble. Es nuestro ayudador en tiempos de tribulación. Hold your finger in Galatians and flip over to Revelation. Me gustaría que cuando pensemos en Gálatas que también pensáramos en Apocalipsis. I want us to see the beautifulness of Revelation chapter 21. Y quisiera que viéramos también la hermosura del capítulo 21 de Apocalipsis. In Revelation chapter 21, verses 1 through 7, Y en Apocalipsis 21, del 1 al 7, we see that at the end of all things, nosotros vemos que al final de todas las cosas, that what will be lasting lo último que se mostrará allí will be this adoption heritage. es esta herencia de adoptados. Let's look at Revelation chapter 21, verses 1 through 7. Miremos Apocalipsis 21, 1 al 7, mis hermanos. Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existe. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén,
que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono: el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. Él enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Él está sentado en el trono. El que está sentado en el trono dijo: yo hago nuevas todas las cosas. Y añadió: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. También me dijo: hecho está. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tiene sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El vencedor heredará estas cosas. Yo seré su Dios y él será mi hijo. He will be our God, Él será nuestro Dios and we will be his son. y nosotros sus hijos. This is the greatest gift of a Christ follower Hermanos, este es el mayor regalo para un seguidor that de comes Jesús, from our adoption, que viene de nuestra adopción and that is the presence of God. y es la presencia de This Dios. is why throughout the book of Acts Y es lo que vemos también en el libro de Hechos, and throughout the epistles y vemos también esto a través de las epístolas, that Paul was so hard to discourage. que Pablo cuando estaba tratando, como que era desanimado. Once he came to Christ, Una vez él era desanimado, venía Jesús he understood the presence of y God. entendía esa presencia del Señor. Imagine for a moment Imagine por un momento that it was your job to discourage the Apostle Paul. que su trabajo era desanimar al apóstol Pablo. Maybe you would try, hey, Paul, I'll throw you in prison. Y tal vez usted dijera: hey Pablo, te voy a traer a prisión. And he would say, I will convert all the jailers and all the other prisoners. Y él entonces le respondía: bueno, está bien, yo voy a convertir a todos los presos y a todos los que los vigilan. Then you would look and say, I will just torture you then, Paul. Después entonces usted le dice: bueno Pablo, entonces te voy a torturar. And Paul would say, I couldn't count this present suffering Y Pablo le responde: bueno, yo creo que este sufrimiento presente in order to be known by God. no es comparable con ser conocido por Dios. Then you may just say, well, fine, Paul, I'll kill you. Después usted le dice: bueno Pablo, está bien, entonces te voy a matar. And he would have said, for me to live is Christ and to die is great gain. Y él le dice: para mí vivir es Cristo y morir es ganancia. Then maybe you would give up and say, fine, Paul, I'll just let you live. Entonces le dice: bueno Pablo, entonces te voy a dejar vivir. And he would just say, I already said, for me to live is Christ. Y Pablo le responde: yo ya lo dije, para mí vivir es Cristo. Brothers and sisters, you have the same hope. Hermanos y hermanas, nosotros tenemos la misma esperanza. No matter what you're going through, No importa atravesar lo que sea que atravesemos. know that the sovereign King of the universe El Rey soberano del universo gives us his abiding presence. nos da su presencia permanente. But this brings us to the fourth thing that spiritual adoption gives the believer, Y esto nos da la cuarta cosa que la adopción espiritual brinda al cristiano. and that is an intimate relationship with God. Y es una relación íntima con Dios. We can know him as he knows us. Nosotros venimos a ser conocidos por Él. Again, this word Abba in verse 6. Nuevamente, esta palabra Abba en el versículo 6. This word Abba is like baby talk. Esta palabra Abba es como el lenguaje del bebé. This is like dad. Esa es como dice Papá, papá, sí. ¿no? O dada, Right. dicen ellos. It gives us the assurance that God is truly our Father. Y es la seguridad que Dios es nuestro Padre. Therefore, we don't rely on our works to earn our Father's approval. Así que nosotros no hacemos obras para ganarnos como la aprobación de nuestro Padre, But he loves us sino que Él nos ama because we are his. porque nosotros somos suyos. No good physical father, No hay, no good physical father no un buen padre físico. looks at his baby child Ningún buen padre en esta tierra mira a su hijo and says, "What have you done for me lately?" y le dice: bueno, ¿qué has hecho para mí para que puedas agradarme? But instead, he loves his child Sino en lugar de eso, ama a su hijo with an unending love. con un amor que no tiene final. And the Bible says, Y la Biblia dice: if an earthly father knows how to love his children well, si los padres terrenales saben cómo amar a sus hijos bien, how much more will your heavenly Father love you? ¿cuánto más nuestro Padre Celestial? And so as we close, I want to give you 6 quick things Así que para terminar quiero hablarles de 6 cosas rápidas
the similarities between earthly adoption and spiritual adoption. Y quiero darles estas similitudes entre la adopción física o terrenal y la adopción espiritual. The first thing is adoption is planned. Lo primero, hermanos, es que la adopción es planificada. Just like speaking to a family here earlier Hablando con una familia hace un momento acá en la iglesia, who's been spending many years in the adoption process here in que han Colombia, pasado muchos años atravesando este proceso de adopción en Colombia, you don't just accidentally adopt. entonces esto me muestra que la adopción no es algo accidental. In the same way, no, beloved, Y en la misma manera, mis hermanos, God's adoption of us was not plan B. la adopción de Dios que Dios hizo con nosotros no fue su plan B, But it was planned before the beginning of time and creation. sino que fue planificada antes de la fundación del mundo. But the second thing is adoption is costly. Pero también quiero decir que la adopción es costosa, es lo segundo. Physical adoption is costly. La adopción terrenal o física es costosa. It changes our families. Cambia nuestras It familias. puts a lot of effort out. Pone mucho esfuerzo en nosotros para hacerla. There are physical costs. Hay un costo físico alto. But in the same way, Pero en la misma forma, the cross of Christ was utterly costly to God. la cruz de Cristo fue muy costosa para el Señor. Our sins were thrust upon the perfect Savior. Nuestros pecados fueron puestos sobre el Salvador perfecto. But then the third thing is this. Lo tercero es esto. Adoption is legal. La adopción es algo que debe hacerse legal. Physically here in Colombia, when you adopt, Físicamente acá en Colombia, terrenalmente, cuando usted adopta en Colombia, you go before a judge usted va delante de un juez and he stamps a paper y él sella un papel to now say that this child is a child of a new family. y que ese papel valida que ese niño ahora es parte de una familia. As a matter of fact, the child's name is legally changed. Y de hecho, el nombre legal del niño es cambiado, su apellido. Even the certificate of birth is changed. Aún, hermanos, wow, I didn't know that. Aún su certificado de nacimiento debe cambiar también To show that this child has a new reality. para mostrar que el niño está en una nueva realidad. And brothers and sisters, in the same way, Hermanos y hermanas, de la misma manera, God is the ultimate judge. Dios es el juez final o más alto. And he takes our adoption and our justification Y Él toma nuestra adopción en la justificación and he legally stamps it. y Él legalmente la sella por And he says nosotros. this is legal and permanent. Y Él dice, esto es legal y esto es permanente. And then the fourth thing we see La cuarta cosa que vemos, mis hermanos, is that adoption creates heirs. es que la adopción crea herederos. And this is where I want to speak to all of my sisters. Y esto quiero hablarle acá directamente a mis hermanas. Paul uses a lot of words of sons. Pablo usa el lenguaje de hijos, hijos, hijos. And maybe you think, what about me? Can I be a daughter of God? Y tal vez usted piensa, ¿y qué hay de mí? ¿Puedo ser yo una hija de Dios? But here is what is so special about what Paul is saying. Pero lo especial de lo que Pablo está diciendo acá, And this is not just for my sisters, y esto lo digo a mis hermanas, but also my brothers who might not be the firstborn in their family. pero también le digo a mis hermanos que no fueron como los primogénitos en su casa. Paul is saying that our adoption Pablo está diciendo que nuestra adopción makes us like firstborn sons of God. nos hace como los primogénitos también del Señor. And the firstborn son Y el hijo primero nos une al primogénito de Dios. Y el primogénito, was an heir of the kingdom. él era el heredero de todas las cosas. Es el heredero del reino, el hijo de Dios. Everything the father had Todo lo que el padre tiene belonged to the firstborn son. se lo ha dado al unigénito. Unigénito. And so, brothers and sisters, Así que hermanos y hermanas, this word is for all of us. esta palabra es para todos That nosotros. through adoption, Que a través de la adopción, ser un hijo de Cristo, we are now heirs of God. nosotros somos herederos de And our Dios. hope is on his kingdom. Y nuestra esperanza está en su reino. Our hope is when we have our inheritance. Cuando nuestra esperanza es que tenemos esta herencia. And as Revelation 21 says, Y como dice en Apocalipsis 21, we will see him face to face. nosotros lo veremos a Él cara a cara. But then Amén. the fifth thing we see Pero la otra cosa es, la quinta cosa, is that adoption is transformative. que la adopción es transformadora. Physical adoption transforms the reality of a child. La adopción física transforma la realidad del niño. In the same way, our spiritual adoption begins to transform us. Y en la misma manera, la adopción espiritual empieza a transformar nuestra realidad.
we begin to see the evidence that we have been changed. nosotros empezamos a ver la evidencia de que hemos sido transformados. But then last, Pero finalmente, adoption is a blessing. la adopción es una bendición. Adoption was blessed and is blessed by God. La adopción es una bendición de parte del Señor. And our God is a proud father. Y nuestro Dios es el Padre, el mayor Padre. And he sees us as a blessing. Y Él nos ve a nosotros como una bendición. And so as we close, I want to give you one last analogy. Y para terminar, quiero darle una última analogía. Because our adoption should give us great hope. Porque nuestra adopción debe darnos una gran esperanza. No matter what happens in this human life, No importa lo que suceda en esta vida durante esta tierra, we know that we are safe and secure in the love of God. nosotros sabemos que estamos seguros y tenemos esperanza en el amor de Dios. God will call us to things that are difficult. Dios tal vez nos llame a cosas que son difíciles. God will call us to things that are hard, Dios nos puede hacer pasar por cosas que sean duras, but he will never leave us or forsake us. pero Él nunca nos abandona ni nos deja. This is an analogy that John Newton gives. Esta es una analogía que John Newton usó. He says, suppose a man was going from Medellin to Bogota. Y él decía, bueno, poniéndolo en términos actuales, suponga que un hombre va de Medellín a Bogotá To take possession of a very large estate. para tomar posesión de algo muy grande. And about a kilometer before he got to Bogota, Y 1 kilómetro antes de llegar a su destino, his car should break down. su carro se daña And he had to walk the rest of the way. y él tiene que caminar el resto del camino. Knowing that this man was about to inherit a very large estate, Y con esa seguridad de que la persona a donde él va le va a heredar algo muy grande. we would think that he was a fool Nosotros no podemos pensar que él es un tonto. if he couldn't stop worrying Si él deja de preocuparse about his broken car. por su carro que ha sido dañado. Because no one worries about their broken car Porque nadie se preocuparía por el carro dañado que está dejando atrás. when they're about to inherit a huge estate. Cuando él está en destino a heredar algo que es mayor que todas las cosas. In the same way, beloved, Y en la misma forma, mis hermanos, what can this life do to us ¿qué puede hacer esta vida para nosotros o en contra nuestra? when we know that our God Si sabemos quién es nuestro Dios has told us that we have an y inheritance? que Él nos ha dicho que tenemos una herencia. When we are not living for today, Cuando no vivimos entonces para el hoy, but we're living for eternity with Him sino estamos viviendo para una eternidad con in Él, the greatest kingdom, para llegar a un reino mucho mayor, the greatest estate, un reino mucho mayor que todo and the greatest inheritance. y a tener una herencia So may we enorme. go and walk secure Así que debemos ir y caminar con seguridad in the hope of our God. en la esperanza de nuestro Dios. Let us pray. Oremos. Father God, thank you so much for Padre your Dios, truth. gracias, muchas gracias, Señor. We thank you for the truth that enables us to go on mission. Nos damos gracias por esta verdad que nos capacita para ir en misión. I pray that you would give us confidence in our adoption. Quiero, Señor, te damos gracias por la confianza que tenemos en la adopción. And we confess that there will be times Y confesamos que hay momentos, Señor, that we will begin to doubt your love. que nosotros podemos o hemos dudado de tu amor. But Lord, help us to be reminded Pero, Señor, ayúdanos a estar recordando of your love and your grace, de que tu amor y tu gracia of your mercy, y tu misericordia and of your adopted love. y es tu amor que nos ha adoptado. Help us to stand firm, Ayúdanos a mantenernos firmes and as we follow you, y a seguirte a ti, Señor, may we go and make disciples para que podamos ir también y hacer discípulos. so that we can claim future brothers and sisters Así que podamos proclamar para buscar futuros hermanos y hermanas into the family of God. y traerlos a la familia de Dios. Oh God, be with this church, Oh Señor, estás con esta iglesia. be with her pastor, Señor, estás con ellos y con sus pastores, por favor. be with her elders and leaders, Ayuda a sus pastores y líderes and may this church be a light in this city. y haz que esta iglesia sea una luz en esta ciudad. And may this light burn bright, Que esta luz queme, pero también alumbre. and may it shine far Y que alumbre muy lejos, Señor, for your glory and your gospel. para tu gloria y la de tu evangelio. It's in Christ's name we pray. Es en el nombre de Jesús que oramos. Amen. Amén. Amén.